Olga Sánchez Cordero, gracias por seguir aquí. Ya se imaginarán la de actividades que ha tenido esta señora y pues lo que vendrá a la hora de que ya tenga que manejar de carne y hueso todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación. Y hay algo que me inquieta y lo planteo. La interlocución con agrupaciones tradicionalmente, lo digo yo, no lo está diciendo mi invitada, tradicionalmente no solo demandantes, sino conminantes, si no es que hasta rijosas, que de pronto pues se plantan aquí en Bucareli y exigen todo tipo de cosas que quizás pudieran ser resueltas en sus lugares de origen. Es correcto. La Ciudad de México se ha convertido precisamente en el lugar en donde acuden pues todas estas, no solamente organizaciones, todos estos grupos sociales que tienen alguna inconformidad y que no lo resuelven en sus lugares de origen, y que entonces al no resolverlo pues acuden a la Ciudad de México. De ahí que se tiene en la Ciudad de México una cantidad de manifestaciones de productores de maíz, no sé, de sorgo, de frijol, lo que sea, agricultores o de tractores o de esto. Hemos tenido una cantidad de manifestaciones. De profesores, de precaristas, de deudores, de demandantes de justicia. Así es. Entonces hay que tratar de que se resuelvan en sus lugares de origen. Yo creo que aquí sí el gobierno tiene que estar muy pendiente de que de evitar que lleguen porque ya se les resuelve en su lugar. Bueno, entre esos manifestantes recurrentes hay unos más que otros. Tendrá Olga Sánchez Cordero que capotear, ver, resolver sobre todo asuntos relacionados con la disidencia magisterial, que es la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que más allá de que no acepta lo que hasta hoy es la reforma educativa, pues también plantea muchas demandas de manera recurrente. Así es. Y ahora se supone que son aliados del movimiento que encabeza Andrés Manuel y en el que tú estás. Mira, yo creo que todo va a ser diálogo y más diálogo. Tenemos que entender sus demandas, también tienen que entender cuál es la posición del gobierno, y yo creo que un diálogo siempre es mucho mejor que la confrontación. Es constructivo. Y adicionalmente también pues que estén las instancias que les toca. Por ejemplo, en el caso concreto que tú estás señalando de la CENTE, pues sí, la Secretaría de Gobernación tiene un tramo de ese diálogo, pero el otro tramo, y creo que es más importante, es de la Secretaría de Educación Pública. Claro. Entonces, yo creo que si la Secretaría de Gobernación absorbe todas las funciones, digo, no hay manera que lo pueda hacer. Yo creo que si bien es cierto, en un primer acercamiento sí tenemos la intención permanente de diálogo, lo cierto es que también las instancias deben canalizar. Las instancias se deben, también este tipo de manifestaciones deben ser canalizadas a las diferentes secretarías, a los diferentes gobiernos estatales o a los diferentes órganos. O sea, el gobierno en la estructura del Estado es una estructura muy complicada, muy compleja, pero ahí está. Y además con atribuciones y facultades muy específicas cada órgano de gobierno, cada poder público, cada secretaría, en la administración, así es. Pero hay algo también en el ámbito de la Secretaría de Gobernación que parece ser clave para el funcionamiento de la administración pública toda, pero en particular la federal, que tiene que ver con
los órganos de inteligencia. En específico estoy hablando del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, que Andrés Manuel se propone desaparecer. Así es. ¿No es dejar ciego al gobierno? Él propone que se tenga ese centro en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero eso suponer que su función es policíaca. Yo creo que se debe tener, aunque sea una unidad, no tan grande, pero en gobernación. Una unidad en gobernación. Esto se lo voy a platicar y se lo voy a proponer, porque sí, ahorita tenemos un tema de seguridad muy importante y esto tiene que ser atendido por la instancia de seguridad pública, sobre todo porque, como tú sabes, se va a crear la secretaría. Sí. No va a estar ya en gobernación. Pero yo creo que para la gobernabilidad del país se requiere una instancia de inteligencia. Sí, porque un centro de inteligencia específico para asuntos de seguridad pública, pues lo tiene de por sí hasta la policía estatal de alguna entidad, o lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lo tiene la Procuraduría de la Ciudad de México, lo tiene la Procuraduría General de la República, sus centros de inteligencia. Pero suponer que el CISEN solo hace investigaciones que tienen que ver con la policía, me parece es no tener claro cuáles son las funciones del CISEN, que me imagino que tu amigo Alfonso Navarrete te ampliará más lo que tú sepas del CISEN, que es todo tipo de informes que tienen que ver. Una información precisamente con para asuntos clave. Y para la gobernabilidad del país, por supuesto. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso. La Secretaría de Gobernación tiene que tener su centro, aunque sea pequeño, lo que sea, pero un centro de inteligencia, y ese centro de inteligencia le debe dar la información necesaria al secretario para la gobernabilidad, no para ir a atrapar a un ladrón o a un traficante, ni un tampoco asesino. Para hacer un espionaje a los adversarios políticos, tampoco. Es simplemente para la gobernabilidad del país. Y yo creo que sí es importante. Yo lo voy a platicar con Andrés Manuel ya en una etapa una etapa más serena, sí. Porque ahorita, pues, tantas felicitaciones que ha recibido, el tsunami de la democracia, de verdad, fue impresionante. Hay algo, sin embargo, en lo que tendrá voz, supongo, decisoria, no digo decisiva, pero sí participar en la decisión Olga Sánchez Cordero, que es la seguridad no solo física del inminente próximo, o seguro próximo presidente de México, sino también de los integrantes de su gabinete, que es la seguridad física, pero que de muchas maneras es la seguridad del Estado mexicano. Yo creo que sí hay que tener una consideración muy especial de que un presidente de la República, él como candidato decía, no, la gente me cuida, pero yo creo que como presidente de la República ya el mismo, fíjate, estatus jurídico, político, de gobierno de un presidente de la República, pues debe tener obviamente un sistema de seguridad que lo cuide, porque digo, estamos hablando de que en un momento determinado la gobernabilidad está en juego. Sí. La estabilidad del Estado. Sí, vaya, la seguridad no es al individuo, sino la investidura y todo lo que representa. Y la estabilidad del Estado. La estabilidad del Estado, por supuesto. La estabilidad del Estado. Entonces, yo creo que él ya lo está pensando, porque no sé si viste sus declaraciones saliendo de la entrevista que tuvo con el presidente Peña Nieto, y que él dijo que iba a reflexionar sobre lo que le había dicho de su seguridad personal y de la gente que tendría que... Él se lo habría comentado seguramente al presidente Peña en el sentido de que lo cuida la gente, porque esa es su frase. Es que en general sí, es un líder muy querido, masiva, tumultuariamente, pero pues nunca falta un tocadiscos. Así es. O un miserable que por 2 o 3 mil pesos, o por el puro gusto. Es lo que lo escribí ayer. Sí, así es. Es que yo creo que tienen que ponerle ahí una atención especial. Yo no quisiera ver, ya no se diga Andrés Manuel López Obrador,
No me imagino a Olga Sánchez Cordero, sobre todo que va a ganar, creo que 3 salarios mínimos, porque les van a bajar el salario a los funcionarios. No quisiera pensar lo que será tu recorrido en un metrobús o subirte a una pecera, y no por desdén mío al autobús o la pecera, sino porque pues con estas personas que integran el máximo poder de la República van todas sus responsabilidades y hay consecuencias. Y en la función pública hay otro asunto de interés que te planteo, Olga Sánchez Cordero. Ya te voy a dejar ir porque sé que la patria te demanda, o Andrés Manuel querrá seguir hablando con ella. Tuvieron una reunión. Así es. Y están de reuniones en reuniones, etcétera. De trabajo, ¿eh? Pero hay algo que me inquieta a propósito, no de la pensión a los expresidentes, no de la pensión, que de todas maneras yo creo que quien ocupa 6 años un trabajo debiera tener algún, cuando menos algún bono, así fuera mínimo, o cierto grado de pensión, aunque sea de 3 meses y ya, o de 10 pesos al año. No, pienso en la seguridad de los expresidentes, porque hasta la fecha la seguridad de los expresidentes, Salinas, Fox, Calderón, supongo que Echeverría también, tienen elementos de seguridad. Y Cedillo, o debieran tener, porque Olga, hay funcionarios o servidores públicos de puestos modestos a los que han asesinado. No se diga si son policías. Y para quienes han encabezado políticas públicas que implica el combate a la delincuencia y a la gran delincuencia, pues yo no quiero imaginar qué le pase a uno de estos deben tener una expresidentes caminando por Reynosa deben tener o aventurándose en claro. algunas colonias de Acapulco. Yo lo comparto contigo, deben tener una protección. Y en función de eso también platicarás con el presidente virtualmente electo. Sí, yo creo que sí, platicaremos algunos otros temas, pero este será un tema importante. Bueno, pues esta señora recibirá de Navarrete Prida, repito, los bártulos de lo que para Navarrete Prida ha sido la gobernación. Me da mucho gusto que haya estado aquí conmigo, con ustedes, la futura secretaria de Gobernación, senadora virtualmente electa. Gracias. Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias, Carlos. Esta Muchas gracias. Lo sé y así lo siento. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes y buenas noches.